Bien, para el caso de la derivada material, el que pide el problema es lo que aparece precisamente en esta región de aquí. ¿Cuál es la derivada material de la variable de campo de velocidad? Hay que acudir precisamente al concepto de derivada material. Asociado para una variable de campo vectorial como la velocidad, se representa con una D mayúscula del vector velocidad con respecto al tiempo y va a ser igual básicamente a lo siguiente. A entender que se tiene en cuenta la condición local, es decir, la derivada parcial de la velocidad con respecto al tiempo, y a su vez la condición convectiva, donde escribimos el operador nabla multiplicado por el vector velocidad y a su vez este en producto punto con el vector velocidad. En este caso particular hay que ir a los principios para de pronto ser un poco más claros con este asunto. Visto mucho en el cálculo vectorial, que estoy aquí resaltando en amarillo, donde hemos entendido que la derivada de la velocidad en función de la posición en coordenadas cartesianas en 3 dimensiones y del tiempo tiene 4 variables independientes. Entonces aquí voy a quitar esto, voy a reemplazarlo por un dt. Aquí tendríamos entonces que aplicar la regla de la cadena, donde para el caso de la derivada parcial de la velocidad con respecto al tiempo, habría que afectarlo también con la derivada del tiempo con respecto al tiempo, y a su vez sumar la derivada parcial de la velocidad con respecto a la posición en x por la derivada parcial de x con respecto al tiempo, más la derivada parcial de la velocidad con respecto al eje y por la derivada parcial de y con respecto al tiempo. Y por último, la derivada parcial de la velocidad, o el vector velocidad con respecto al eje z, multiplicado por la derivada parcial del eje z con respecto al tiempo. Si entendemos que estos términos de aquí, de x, de y, perdón, de x con respecto al tiempo, de y con respecto al tiempo y de z con respecto al tiempo son velocidades, precisamente en esos ejes, yo la voy aquí a considerar como u, como la derivada parcial de la posición x con respecto al tiempo, b minúscula, como la derivada parcial de y con respecto al tiempo, y w como la derivada parcial de z con respecto al tiempo, para resolver entonces lo siguiente. Aquí también es importante destacar que estos dos términos se cancelarían y resultaría entonces que en este caso particular la derivada relacionada a la velocidad según los cuatro componentes independientes que aparecen ahí, es decir, para x, y, z y tiempo con respecto al tiempo, es igual a. Entonces tendríamos a derivada parcial de la velocidad con respecto al tiempo sumado a precisamente u, que multiplica la derivada parcial de b con respecto a x, más b derivada parcial de b con respecto a y, más w con la derivada parcial de b con respecto a z. Este término general representaría entonces en este caso la modelación local y convectiva de la derivada material. Entonces aquí pues uno puede crear una matriz de aceleraciones que puede, digamos, que asociarse directamente a las coordenadas cartesianas, dado que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es aceleración, para cada una de las componentes, ¿no? En x, en y y en z. Veamos entonces cómo es ese procedimiento. Haciendo un símil precisamente con la derivada material, tendríamos que, para el caso de x, tendríamos a du con respecto al tiempo, más u du con respecto a x, más b du con respecto a y, más w du con respecto a z. En el caso de y, pues quien tributa y en este caso es b. Entonces sería db con respecto al tiempo, más u por db con respecto a x, más b por db con respecto a y, más w, bueno, un w, más bien aquí, un w db con respecto a z. Continuando con este símil, tendríamos también lo mismo para el eje z. Quien tributa aquí es el vector w, que aquí estaría representado con respecto al tiempo,
tendríamos a u de w con respecto a x más b de w con respecto a y más w de w con respecto a z. Y bueno, aquí lo que tocaría es simplificar, considerando nuestro enunciado, donde se ve claramente que el flujo es bidimensional, o sea, nada más está asociado con x y y, no z, es en estado estacionario, es decir, que no cambia con respecto al tiempo. Esta afirmación puede ayudarnos a entender que como no varía con respecto al tiempo, esta columna no iría, y como no varía con respecto a z, esto tampoco iría, ni mucho menos esta de aquí. Es decir, que quedarían en funcionamiento para nuestra resolución del problema estos cuatro términos que estoy resaltando en verde. En ese sentido, podemos incluso, vamos a colocarlo, dado que x, y y z tienen unos valores ya definidos, ¿no? Perdón, sí, x, y, z, pero en este caso z vale 0, y para u tenemos una representación de 2x al cuadrado menos xy. Para y tendremos x cuadrado menos 4xy por y cuadrado. Entonces, vamos a colocarlos aquí, siendo entonces esas condiciones. Siendo u igual a, miren que u, tomando como el primer término que acompaña el vector unitario y, 2x cuadrado menos xy. Sería 2x cuadrado menos xy. Aquí es importante destacar que con esta información podemos obtener ciertas derivadas parciales. Por lo menos aquí sé que la derivada de u con respecto a x, es decir, todo lo que no sea x es considerado constante. Claramente se ve que bajaría este 2, sería 4x aquí, y este y quedaría solo porque es una constante en ese caso. Vamos a colocarlo como y que no parezca un 4. Ok. Y bueno, la derivada aquí de u con respecto a x, a y, perdón, sería básicamente considerar todo lo que no es y constante. Entonces aquí esto sería 0 y la derivada de menos xy, siendo x constante, sería menos x. Entonces hasta aquí tendría la representación de los términos que tienen a du de x como el que está aquí y du de y como el que vemos acá en este término. ¿Listo? Bien, y por último tendríamos a la relación para b. Vamos a colocarla en una siguiente hoja. No sin antes destacar, yo creo que puede ser aquí. Vamos aquí a borrar este pedazo. Vamos a crear una línea aquí y otra acá. Entonces, siendo b igual a, según lo que dice el enunciado, x cuadrado menos 4xy más y cuadrado. Vamos a escribirlo. X cuadrado menos 4xy, ¿sí? ¿Es así? Sí, menos 4xy. Voy a borrar aquí un momento esto. Más y cuadrado. Entonces, lo mismo, ¿no? La derivada de u, bueno, de b en este caso con respecto al eje x y la derivada de b con respecto al eje y. Entonces, vamos a crear precisamente esas derivadas para hacerlo un poquito más entendible. En el caso particular de la derivada de b con respecto a x, todo lo que no sea x es considerado constante. Entonces aquí tendríamos x cuadrado, la derivada de ese término sería 2x menos 4y. Y este y, pues aquí en esta ecuación es considerado constante y por tanto no se tiene en cuenta. Por eso es 0. Y también tendríamos a la derivada de b con respecto a y. Aquí ocurre el mismo símil. El x cuadrado se considera constante, entonces sería 0. Aquí tendríamos a menos 4x como resultado de la derivada de 4x negativo por y. Y aquí tendríamos la derivada de y cuadrado como 2y. Listo. Entonces ya tendríamos así los términos que nos faltarían únicamente ya reemplazar en la ecuación general de las aceleraciones en el eje X y en el eje Y para darle final a nuestra interrogante.
Bueno, entonces vamos a reemplazar según lo que está resaltado en verde. Quedaría entonces que AX en esta parte, si ven que aquí dice que AX es la suma de U por du de X más B de U de Y. Entonces yo escribiría algo así. AX es igual a U de U de X más B de U de Y. Esto es, U como expresión original es esta que está aquí. 2x cuadrado menos xy. ¿De dónde vino? Bueno, de la ecuación que aparece en esta zona de acá. 2x cuadrado menos xy. Entonces ese 2x cuadrado menos xy lo voy a poner a multiplicar 2x cuadrado menos xy con la derivada de du con respecto a x. Entonces esa se ve aquí en esta parte, que es igual a 4x positivo menos y. Entonces yo la coloco en esta región como 4x menos y. Creo que es así, de todas maneras permítame confirmar, si es así. Y a esto le sumo, bueno, por acá, no me cabía en la hoja, el producto de b, que bien dice aquí que es x cuadrado menos 4xy, perdón, sumado a y cuadrado, ¿no? Si es lo que aparece ahí. Y multiplicado por la derivada de u con respecto a y. Que la derivada de u con respecto a y dice que es menos x. Y por último, la aceleración en y va a ser igual a, según lo que dice el problema, es u de b de x más b de b de y. En este caso, entonces, u, repetimos el parámetro 2x cuadrado menos xy por db de x. db de x, según lo que aparece aquí, es 2x menos 4y. Bien, y a esto le sumamos b, que es lo que está aquí en verde, como x cuadrado menos 4xy más y cuadrado por db de y, que en este problema nos dio menos 4x más 2y. Y bien, de pronto verlo así es un poco extenso, pero finalmente podemos simplificarlo y darle de pronto una apariencia más expresiva a lo que aparece reflejado en estas partes de acá. Lo cierto es que la aceleración es igual a la componente en x por su vector unitario en y más su componente en y por su vector unitario en j. Entonces podemos hacerlo o en su defecto dejar esto quieto. De todas maneras, yo voy a dejarlo como ejercicio para los lectores y la respuesta final quedaría de la siguiente manera. Aceleración es igual para los componentes en x y en y igual a 7x al cubo menos 2x cuadrado por y, esto en el eje de las x con su vector unitario en y, sumado a 8x cuadrado por y menos 8xy cuadrado más 2y cuadrado en su vector unitario en j. De esta manera entonces como concluimos el tercer punto del ejercicio relacionado precisamente a la determinación de la derivada material de la variable de campo de velocidad expresada en este estado estacionario para un flujo bidimensional de una sustancia incomprensible y que el modelo matemático para los componentes x y y está tributando de la siguiente forma. No olvides suscribirte y darle like.